Muy bien, capítulo 11 del libro de Jueces. Hemos estado viendo la historia de Jefté, el octavo juez de Israel, siendo llamado a fungir como juez porque los amonitas o los moabitas, no me acuerdo quiénes, uno de ellos dos, estaban asolando al pueblo de Israel y necesitaban ser liberados de esa asolación, necesitaban ser liberados de esa persecución de estos tribus que los estaban dando problemas. Y vimos que surge este Jefté, que era galadita, que era hijo de Galaad, por eso se le llama galadita, pero que también era hijo de una ramera. No era hijo de la esposa legítima de Galaad, era hijo de una ramera. Por esa razón, sus hermanos, los que sí eran hijos legítimos de Galaad y eran hijos de la mujer legítima de Galaad, lo echaron de su casa y le dijeron que no iba a obtener ninguna herencia con ellos de la herencia de su padre. Así es que lo echaron de su casa. Pero cuando los amonitas vinieron y empezaron a perseguir a los hombres de Galaad, entonces los hombres de Galaad fueron con Jefté, sabiendo que él andaba con un grupo de hombres haciendo destrozos por todos lados y que era un hombre de guerra. Fueron con él y le pidieron que por favor fuera con ellos para combatir a los amonitas. Y le prometen que si él va con ellos y combate contra los amonitas, lo van a hacer su jefe. Lo van a hacer su jefe. Y primero Jefté dudó de lo que le estaban diciendo, porque ellos lo habían echado de la casa de su padre, ellos no querían tener nada que ver con él, pero ahora le estaban pidiendo que fuera con ellos a ayudarles en contra de estas tribus que los estaban persiguiendo. Finalmente él accede a ir, pero solamente cuando le aseguran que si él de hecho los libera de los amonitas, lo van a hacer su jefe. Ellos le dicen: ok, estamos de acuerdo, eso es lo que te estamos prometiendo, eso es lo que vamos a hacer, no hay nada que nos vaya a disuadir de esto, así es que ven con nosotros. Y vimos ahí en el versículo 28 y 29, después de que Jefté va y habla con los reyes de los amonitas y les dice todo lo que les tiene que decir, nos dice ahí en el versículo 28 que el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté. En otras palabras, escuchó todo lo que Jefté le dijo, escuchó toda la historia que le dio acerca de lo que había sucedido cuando los hijos de Israel pasaron por su territorio, pero no quiso escuchar las razones que Jefté le presentó. Noten ahí en el versículo 29, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y recorrió Galaad y Manasés y Mizpá de Galaad para luchar contra los amonitas. El Espíritu de Dios descendió sobre él y hablamos de cómo este es un recordatorio para nosotros, de que si vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos, de que si vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos espirituales aquí en la tierra, mientras estamos caminando aquí en la tierra, la única manera que lo vamos a poder hacer es cuando hayamos sido llenos del Espíritu Santo. Si no estamos siendo constantemente llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos nos van a estar derrotando constantemente, nuestros enemigos nos van a estar dando guerra constantemente y no vamos a tener la habilidad para derrotarlos. Si se acuerdan ustedes, en Zacarías capítulo 4 y el versículo 6 se nos dice que entonces el ángel me respondió, hablando aquí Zacarías, y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio del Espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Y se nos dice muy claramente, el Señor Jesucristo nos dice muy claramente, que nosotros, cuando nuestros hijos nos piden algo, nos piden pan, nos piden un huevo, nos piden de comer o algo, no les damos una piedra o una serpiente o un escorpión, ninguna de esas cosas, les damos cosas buenas. Y el Señor Jesucristo nos dice muy claramente en el capítulo 11 de Lucas, ¿sí?, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pero tenemos que pedirlo. Ahora, no me malentiendan, cuando somos cristianos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿sí? ¿Todos lo creemos? Sí, ok. Pero necesitamos ser constantemente llenos del Espíritu Santo para poder tener la fortaleza espiritual y la habilidad espiritual para luchar en contra de nuestros enemigos. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se les apareció a los discípulos, ¿se acuerdan? Sopló sobre ellos. ¿Y se acuerdan lo que les dijo cuando sopló sobre ellos? Reciban el Espíritu Santo. Entonces ahí recibieron el Espíritu Santo. Pero luego,
cuando fueron al monte de donde Él ascendió al cielo, ¿qué les dijo que hicieran? Que se fueran a Jerusalén y esperaran ¿a qué? A que fueran investidos con poder de lo alto. Ese es el ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo cayendo sobre nosotros. Entonces, al momento de creer, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos da la habilidad para decir que Jesús es nuestro Señor, para aceptarle como Señor, para empezar a ver las cosas como Él las ve. Pero constantemente necesitamos estar yendo al Padre para que nos llene de su Espíritu. Y yo me preguntaba cuando estábamos viendo este pasaje la semana pasada, y les pregunté a ustedes, creo, ¿cuántas veces nos levantamos en la mañana y una de las primeras cosas que pedimos a Dios es que nos llene de su Espíritu Santo? Es que nos dé el poder que necesitamos por medio de su Espíritu para vencer a nuestros enemigos. Pedimos muchas cosas, tenemos una lista a veces de cosas que queremos que el Señor nos dé, pero son pocas las veces, puedo casi asegurar, cuando nos damos el tiempo para pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para poder hacer las cosas que Él tiene que nosotros hagamos, para poder enfrentar a nuestros enemigos. Porque damos por hecho que ya el Espíritu Santo está en nosotros, que lo está, pero necesitamos ser investidos de poder de lo alto para poder seguir adelante. Estaba aconsejando a una pareja en consejería matrimonial esta semana y estaba hablándoles precisamente de que necesitan el Espíritu Santo. Y uno de ellos, no les voy a decir si fue la mujer o fue el hombre, pero me dijo, ¿pero que el Espíritu Santo no está ya en nosotros? El Espíritu Santo siempre está conmigo, ¿que no? O sea, lo tengo dentro de mí. Sí, lo tienes dentro de ti. El Señor, la palabra de Dios nos dice que cuando creemos tenemos el Espíritu Santo. Pero también se nos dice que debemos de pedir el Espíritu Santo, porque el Señor le da su Espíritu a quien se lo pide. Y cuando habla de pedir, quiere decir que lo pedimos y seguimos pidiendo. Y el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no es algo de lo que podamos tener lo suficiente mientras estamos aquí en la tierra. Somos pobres en espíritu, pero no le hace. El Señor nos dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra pobreza espiritual y vamos con aquel que es el único que puede fortalecernos en el espíritu como Él lo hace. Entonces es el Espíritu de Dios, ¿sí? El que iba a ayudar a Jefté a vencer a los amonitas. Y tenemos que tener esto en mente porque lo que vamos a leer a continuación va a ser algo que nos va a hacer que nos rasquemos la cabeza. Cuando menos a mí me hizo que me rascara la cabeza la primera vez que lo leí. Porque vamos a ver cómo Jefté, de una manera muy necia, de una manera muy insensata, le hace una promesa a Dios, ¿sí? Y esa promesa le va a costar caro a Jefté. Y creo que una de las cosas que debemos de ver al estudiar esta porción de la Escritura es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca y con las cosas que a veces hablamos y con las promesas que a veces le hacemos a Dios y las razones por las cuales se las hacemos, porque nos puede costar caro, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que si le prometemos algo a Dios, debemos de cumplirlo cuanto antes, en la forma en la que se lo prometimos. Pero vamos a ver, no me quiero adelantar mucho. Noten ahí en Jueces 11, comenzando con el versículo 30, dice, ahí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo, si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla te ofreceré en holocausto a quien, la palabra quien es importante aquí, primero salga a recibirme. Les había y les he dicho constantemente que a menudo hay dos corrientes de pensar acerca de ciertos pasajes de la Biblia y que algunos comentaristas tienen una manera de ver las cosas y otros comentaristas tienen otra manera de ver las cosas. Pero la única manera en la que podemos ver claramente lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir en algún pasaje es cuando la vemos dentro de su contexto, ¿sí? Contexto. Cuando lo vemos dentro de su contexto, entonces nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos determinar qué es lo que Dios está tratando de decirnos aquí. Y en este pasaje es muy importante que veamos el contexto. Y si vemos todo el contexto de lo que este pasaje nos dice, la única forma en la que se puede traducir la palabra hebrea que se traduce ahí como quién es precisamente como quién. Y cuando hablamos de quién, no estamos hablando de un animal, no estamos hablando de ninguna otra cosa, estamos hablando de una persona.
Entonces, lo que Jefté está diciendo aquí, que si Dios le da la victoria sobre los amonitas, cuando él regrese de la batalla, está prometiéndole a Dios que él va a ofrecer en holocausto a quien primero salga a recibirlo. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero yo nunca he visto a un animal salir a recibir al dueño de la casa, ¿sí? Pero hay gente que dice, bueno, pero que el perro siempre sale a recibir al dueño de la casa, ¿no es cierto? Entonces podría haber estado hablando del perro. La cosa con eso, el problema con verlo de esa manera es que el perro es un animal inmundo. Y porque el perro es un animal inmundo, nunca se podría haber presentado como holocausto o como sacrificio delante del Señor. Entonces, cuando habla de quién, está hablando de una persona, que vamos a ver más adelante cómo se comprueba que eso es el caso. Pero noten que es Jefté el que hace un juramento a Dios. Es Jefté el que de su propia boca y por su propia voluntad hace este juramento a Dios. El Señor no le pide absolutamente nada a cambio de darle la victoria. Si el Señor no le dice, ok, Jefté, ve y lucha contra los amonitas y te voy a dar la victoria, pero cuando tengas la victoria por medio de mí, vas a necesitar hacer X. En este caso, presentar un holocausto. El Señor no dice nada de eso. El Señor no le habla nada acerca de presentar un sacrificio, de presentar un holocausto. Es Él el que abre la boca y permítanme decírselos que la abre sin necesidad. Tenemos que tener mucho cuidado de cuándo abrimos la boca. Y cuando abrimos la boca tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que va a salir de nuestra boca. Y debemos de pensar muy cuidadosamente lo que vamos a decir con nuestra boca. Y especialmente cuando se trata de hablar con Dios y cuando se trata de prometerle algo a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque Él espera que lo cumplamos. Él espera que lo cumplamos. Ahora, vale la pena notar que en versículos anteriores de este mismo capítulo 11, Jefté ya había mostrado confianza en que Dios le daría la victoria. Si Jefté ya había mostrado confianza en que Dios le daría la victoria, ya había mostrado que él creía de alguna manera que Dios le iba a dar la victoria, que Dios iba a estar de su lado. Lo que hace que esta promesa suene como absurda, si él ya tenía esa noción en su corazón de que Dios iba a estar de su lado y le iba a dar la victoria. Por ejemplo, en el versículo 11 de ahí de Jueces 9 dice, Jefté les respondió, ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, ¿seré el caudillo de ustedes? Noten, ya está ahí de alguna manera reconociendo que el Señor le va a dar la victoria. Por eso está anticipando que ellos deben hacerlo el caudillo de los galaditas. Entonces, ya está anticipando ahí que Dios va a estar con él, ya está anticipando de alguna manera que el Señor lo va a acompañar y que el Señor le va a dar la victoria. Por eso está exigiendo lo que ellos le dijeron que le iban a dar. En ese mismo capítulo 11, pero en el versículo 27, noten lo que dice. De modo que yo no he pecado contra ti, le dice al rey de los amonitas, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí. Y luego noten lo que dice, que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas. Entonces ahí está confiando que cuando vaya a pelear en contra de los amonitas y cuando Dios juzgue quién es el que está en lo correcto y quién está equivocado, Él está confiado en que Dios va a determinar que los amonitas son los que están equivocados y por ende le va a dar la victoria a él. Está anticipando entonces que Dios le va a dar la victoria a él. Ahora, el hecho de que Jefté haya dicho, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme, indica que de alguna razón, que de alguna manera, Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Y por eso está tan seguro de que va a poder presentar este holocausto, de que va a poder presentar este sacrificio. Ahora, cuando hablamos de holocausto no estamos hablando de un sacrificio cualquiera, ¿ok? Cuando estamos hablando de holocausto estamos hablando de un sacrificio total, en donde no va a quedar absolutamente nada de la víctima. ¿Sí? Ustedes han oído en los libros de historia, los que todavía les tocó estudiar historia, en los últimos años la historia como que no se enseña ya como se enseñaba antes, pero los que les ha tocado estudiar la historia han oído hablar del holocausto, ¿verdad? El holocausto que Hitler quiso hacer de los judíos.
Y la razón por la que se le llama holocausto era porque Hitler quería desaparecer a los judíos del mapa. En otras palabras, deshacerse de hasta el último judío, que no quedara ninguno sobre la tierra. Por eso se le llamaba holocausto. Y esto es lo que le está diciendo que va a hacer. Entonces, él dice, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Noten, quien primero salga a recibirme. Indica que por alguna razón él estaba pensando que al decirle a Dios que él iba a presentar este holocausto, él de alguna manera iba a persuadir a Dios de que le diera la victoria que ya de antemano él había sentido que Dios le iba a dar. Como que aquí quería Jefté amarrar a Dios, quería asegurarse. No le fue suficiente con que el Espíritu de Dios cayera sobre él. No le fue suficiente con la confianza que tenía de que si Dios juzgara entre él y los amonitas, lo iba a encontrar justo a él y no a los amonitas. Quería de alguna manera persuadir a Dios de que le diera la victoria, ofreciéndole este holocausto, este sacrificio humano a cambio de ello. Y esto es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado, porque muchas religiones paganas, eso es precisamente lo que hacen. Negocian con Dios, ¿sí? Quieren tener negocios con Dios. Cuando yo trabajaba en la industria de la ropa, me encontré con muchos afganos, ¿se llaman? O de Afganistán. Y mucha gente de Medio Oriente que trabajaba en la ropa porque son muy famosos por las telas y todo lo demás. Y cuando yo les preguntaba acerca de la adoración de Dios y todo lo demás, ellos me decían que ellos no necesitaban ser buenos, que ellos no necesitaban hacer nada por Dios, que lo que ellos hacían cada año era que negociaban con Dios. Ellos le decían a Dios, ok Dios, si tú me das esto, entonces yo te doy aquello. Si tú me prosperas a través del año, entonces yo te voy a dar ofrendas. Si tú me das suples esta necesidad, entonces yo doy una donación a X organización. Y negocian con Dios. ¿Y saben qué? Dios no es un vendedor de swap meet, ¿ok? Dios no es un ropadejero, ¿ok? Dios no es un comerciante con el cual nosotros debamos negociar. No podemos negociar con Dios. No hay manera en la que nosotros podamos negociar con Dios y no debemos negociar con Dios. Y debemos de tener mucho cuidado de nunca ir con Dios y decirle, ok Dios, si tú me das esto, entonces yo te prometo aquello. Porque saben que si ustedes son como yo, han hecho algunas promesas a Dios en las que Dios ha cumplido lo que le han pedido, pero nosotros no hemos cumplido lo que le dijimos que íbamos a hacer, o no lo hemos cumplido al pie de la letra como lo hemos prometido que lo vamos a hacer. ¿Sí? Es como aquella persona que gana $100 a la semana y se pone a pensar en si dar el diezmo o no. Y va con Dios y le dice, Señor, te quiero dar el diezmo, pero $10 es mucho dinero, me hacen falta cada semana si te los doy. Pero si ganara 1,000, entonces calle boca pare lengua, entonces con mucho gusto ofrendaría, con mucho gusto diezmaría. Y luego de repente le suben el sueldo, y le suben el sueldo a $1,000 por semana. Pero ahora, ¿cuánto es el diezmo? Ahora es 100. Y entonces cuando se trata de dar el diezmo, el individuo se pone a pensar, híjole, si fueran 10 como antes, no habría problema. Pero ahora ya no son 10, ahora son 100. Les digo algo, el que no diezma de los 100, no va a diezmar de los 1,000. El que no diezma 10 centavos de $1, no va a diezmar de los 100. Y así sucesivamente. Porque no está en el corazón hacerlo. Porque no es su deseo hacerlo. Entonces no negociemos, no es necesario negociar con Dios. No podemos negociar con Dios y no debemos negociar con Dios. Ahora, esto que Jefté estaba haciendo aquí es algo que es muy extraño. Especialmente para un judío. Aunque debemos recordar que
Jefté era nada más la mitad judío por parte de su padre, pero no por parte de su madre. Y esto era muy extraño para un judío porque Dios le había prohibido a los israelitas presentar sacrificios humanos. Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos. Dios se los prohibió rotundamente. De hecho, miren lo que dice Levítico capítulo 18 y el versículo 1. Levítico 18, versículo 21, perdón. Dice, no ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc, que era uno de los dioses paganos de los cananitas, para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Dios había prohibido a su pueblo que presentara sacrificios humanos. Esas eran las costumbres de los pueblos paganos de Canaán. Moloc era un dios que estaba confeccionado de bronce. Y se los he dicho antes, creo. Y era hueco. Era como esos conejos de chocolate que venden en los tiempos de la Pascua, que son huecos. Eran huecos. Y tenían los brazos así. Y lo que hacían los paganos era que llenaban el ídolo de leña y lo prendían fuego. Y cuando el metal estaba ardiendo, cuando el metal estaba al rojo vivo, tomaban a sus hijos y lo ponían en los brazos de la estatua. Y se quemaban. ¿Alguna vez han tocado un pedazo de papel? ¿Alguna vez han tocado un trozo de madera con la punta de un fierro caliente? Arde inmediatamente. Y eso era lo que hacían. Entonces esto era repugnante para Dios. Esto no era algo que Dios pedía de su pueblo. En Deuteronomio capítulo 12, por ejemplo, comenzando con el versículo 29, Deuteronomio capítulo 12, comenzando con el versículo 29, dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido a tu paso las naciones de las que tú vas a tomar posesión y las hayas tomado y te hayas establecido en tu tierra, versículo 30, una vez que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado de no tropezar al ir en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses, ni digas, así como aquellas naciones servían a sus dioses, también yo les serviré. Versículo 31, no trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y que el Señor aborrece. Incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrendas a los dioses. Ofrendas a sus dioses. Entonces, esta es una práctica completamente pagana. Y Dios se los había prohibido a los israelitas. El hecho de que este hombre se atreviera a ofrecerle a Dios un sacrificio humano, nos habla de la influencia que los cananitas habían tenido sobre él. Nos habla de las supersticiones que todavía traía consigo. Nos habla de los deseos de tratar de convencer a Dios de la misma manera que los paganos convencían a sus dioses. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros también podemos caer en esa trampa de creer que nosotros de alguna manera podemos convencer a Dios como los paganos convencen a sus dioses de hacerle los favores que ellos le piden a sus dioses que les hagan. ¿Han oído la palabra manda? Manda es algo que en la iglesia tradicional de México se hace, una promesa que se hace, que se le hace a Dios o que se le hace a la Virgen o que se le hace a algún santo. Cuando se le pide un favor, se hace una manda. Si tú haces esto por mí, entonces yo voy a hacer esto por ti. No sé si alguna vez han ido a la Basílica de la Ciudad de México. Y en la Basílica de la Ciudad de México se ve mucha gente encadenada a las rejas de la Basílica. Se ve a muchas gentes, inclusive muchas viejitas y viejitos, caminando de rodillas desde la entrada de las rejas de la Basílica hasta la entrada de la iglesia misma. Hay gente rica que hace mandas: si me sacas de este problema económico, yo te voy a dar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Hay gente que dice: Dios, si me dejas sacarme la lotería, porque ahorita hay 450 millones de dólares en la lotería, te doy la mitad. Pues luego se sacan los 450 millones y se dan cuenta que la mitad son 225 y de repente como que creo que me equivoqué. No dije la mitad, dije la mitad de la mitad de la mitad de la mitad.
Entonces, podemos caer en ese error que tanta gente cae pensando que nuestro Dios es igual que los dioses paganos y que está dispuesto a que negociemos, que deja que negociemos con Él de alguna manera. ¿Sí? Entonces, viendo esto y sabiendo que de nuestro estudio anterior que Jefté tenía conocimiento de Dios, no me explico por qué haría esta promesa tan descabellada. Pero eso es algo que la Biblia constantemente hace. Nos presenta personajes que en un momento pueden estar acá arriba espiritualmente y al siguiente hasta el suelo espiritualmente. ¿Se acuerdan de Abraham, verdad? El padre de la fe. Fue escogido por Dios. ¿Verdad? De él iba a venir la nación judía, de la cual iba a venir el Mesías, por medio del cual iba a traer salvación a todo el mundo. Un gran hombre de fe, orgullosos están los judíos de ser hijos de Abraham. Dios lo escogió. Pero luego cuando hubo hambruna en la tierra de Canaán y se tuvo que ir a Egipto, ¿qué fue lo que hizo? Mintió acerca de Sara, su esposa, y dijo que era su hermana. ¿Y qué dijo? Porque tuve miedo de que te vieran tan hermosa, ¿verdad? Aunque Sara ya tenía como 90 y tantos años, que te vieran tan hermosa, ¿verdad? Y a mí me mataran. Así es que, Sara, por favor, di que eras mi hermana, de que eres mi hermana. Mintió. ¿Se acuerdan de David? El escogido de Dios, el ungido de Dios, aquel que Dios escogió porque era un hombre conforme a su propio corazón, aquel que soportó tanta persecución de parte de Saúl y que aunque anduvo huyendo siempre se mantuvo fiel a Dios y decidió que no iba a levantar la mano contra Saúl, sino dejar a Dios que él hiciera lo que tenía que hacer. Acá arriba, espiritualmente hablando. Pero luego ve a la mujer de Urías, Betsabé, bañándose en el patio de su casa. ¿Y qué hace? Manda que la traigan a su casa, tiene relaciones con ella, la embaraza y luego manda matar al esposo de Betsabé. Gigante, mata gigantes y luego ahí abajo. ¿Se acuerdan de un individuo llamado Pedro? Que le dijo al Señor, cuando el Señor dijo, en verdad les digo que me van a arrestar a mí y ustedes van a correr por todos lados como niñas asustadas. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Mi versión, todas estas niñas correrán, pero yo no. Yo, Señor, estaré contigo hasta la muerte. ¿Y qué sucedió? En cuanto arrestaron a Jesús, ¿tú andabas con ellos? No, yo no andaba con ellos. ¿Tú eras de su grupo? No, yo ni siquiera lo conozco. Y se nos dice en la palabra de Dios que maldijo a la joven que le preguntó. Hasta acá arriba. Y de repente hasta allá abajo. Estoy seguro que nos ha pasado a algunos de nosotros, en que hemos estado, cuando nos sentimos espiritualmente fuertes, seguros de nosotros mismos, seguros de que ahora sí estamos sirviendo al Señor como debemos, seguros de que ahora sí nuestra vida está completamente dedicada a Él. Y luego pasa algo, tenemos un tropezón y ahí vamos de cara al suelo otra vez. ¿No es cierto? Pero me da gusto que la Biblia haga eso, porque ¿saben qué? Me deja saber que yo y ellos somos iguales y que el mismo Dios que los redimió a ellos, me redime a mí también. Y que su fidelidad hacia ellos, a pesar de sus errores y sus horrores y sus fallas, de todas, también puede ser la fidelidad que Él muestre hacia mí. Entonces, si Jefté ya había invocado el nombre del Señor como aquel que le iba a dar la victoria, no había razón para tratar de sobornar a Dios a que haga lo que ya estaba en su plan hacer. No había razón para que lo hiciera. ¿Por qué estaba haciéndolo? ¿Por qué estaba hablando de esa manera? ¿Por qué ofrecía algo que no tenía razón para hacer? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a hacer juramentos, en cuanto a hacer promesas. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer juramentos y no debemos hacer promesas. De hecho nos dice que lo único que debemos de decir es sí o no. Y que nuestro sí cuando lo digamos sea sí y que nuestro no sea no. Que no andemos titubeando. Y nos dice que sea sí o no porque es lo más sencillo que se puede hacer.
Pero a menudo le titubeamos, ¿verdad? A menudo le andamos dando vueltas a la cosa, a menudo no queremos decir que sí para no meternos en problemas, pero no queremos decir que no para no ofender. O no queremos decir que no para no meternos en problemas y decimos que sí para no ofender. Pero no se trata de eso. Y a menudo prometemos y juramos, pero lo hacemos para nuestro propio mal. Y terminamos siendo perjudicados por ello. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a prometer o jurar. Noten en Mateo capítulo 5, los versículos 33 y hasta el 37 nos dicen lo siguiente. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene ¿de dónde? Proviene del mal. Entonces no podemos jurar ni por nuestra propia vida, no podemos jurar ni por nuestra propia cabeza, porque nosotros no podemos hacer ni uno de nuestros cabellos blancos o negros. Aunque negros sí los podemos hacer, ¿verdad? Porque compramos Just for Men y se acabó el problema. Pero sabemos que debajo del Just for Men está lleno de cabellos blancos, ¿verdad? No se nos da permiso entonces ni de siquiera de jurar por nuestra propia cabeza. Porque no es nuestra, es de Dios. Y Él es el que determina las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. En Santiago capítulo 5 y el versículo 12 se nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Y esta ya más generalizada, por nada. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán ¿en qué? Condenación. Se van a condenar, ¿por qué? Por su propia boca. Han oído el dicho, el pez por su boca muere, ¿verdad? Nosotros también por nuestra boca morimos. Porque Dios toma en cuenta todo lo que sale de nuestra boca. Y a menudo salen cosas que nunca deberían de salir. Y cuando hablamos de prometer, cuando hablamos de jurar, especialmente a Dios, debemos de tener mucho cuidado. Ahora, ¿era necesario en realidad que Jefté hiciera esa promesa? ¿Es necesario que nosotros hagamos promesas a Dios? No es necesario. No hay razón para hacerlo. ¿Sí? Dios no necesita de nuestras promesas y nuestros juramentos. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe cuando estamos siendo sinceros o no. Así es que el decirle a Dios, pero si tú haces esto, yo te prometo, te juro que voy a hacer aquello. Y Él sabe nuestro corazón y sabe si somos sinceros o no. El ofrecerle algo a cambio de lo que le estamos pidiendo que haga, es ofender a Dios, porque en realidad lo que estamos diciendo es, yo sé que puedes hacerlo, pero para asegurarme de que lo hagas, te juro que te voy a dar esto. Como que la palabra de Dios no vale. Como que la palabra de Dios no es suficiente. Estamos tratando de doblarle el brazo, ¿sí? Para que haga lo que nosotros queremos que haga. Y no debemos de hacer eso. Cuando llegue el momento en el que ya no sabemos cómo pedir, en el que ya hemos pedido de todas las formas que sabemos, en el que ya hemos usado todas las palabras que nosotros pudiéramos conocer para pedir lo que estamos pidiendo de Dios, no tratemos de jurarle que vamos a hacer algo, prometerle que vamos a hacer algo. ¿Saben qué debemos hacer mejor? Dejar que el Espíritu hable por nosotros. Dejar que el Espíritu de Dios hable por nosotros. Sí, Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Escuchen esto, Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Noten, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque intercede por los santos, noten, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en vez de hacerle promesas a Dios, en vez de hacerle juramentos a Dios, cuando ya pedimos todo lo que vamos a pedir y cuando ya lo pedimos de todas las formas que sabemos nosotros, no es necesario prometerle algo a Dios o jurarle algo a Dios para que Él se sienta obligado a hacerlo. Decimos: Dios Espíritu Santo, yo ya no sé cómo pedir, pero tú sí sabes, porque tú conoces mi corazón, tú conoces mi espíritu. Y para no decir algo que no debo decir, para no ofender a Dios, para no decir algo que quizás muestre que en realidad no tengo la fe que digo tener, Espíritu Santo, tú intercede por mí. Tú pide por mí. Porque para eso está. Para eso está. Sabiendo esto, entonces, es mejor encomendarnos al Espíritu Santo cuando ya no sabemos cómo pedir, que decir palabras ignorantes, hacer promesas y juramentos necios, como vamos a ver que fue este juramento que Jefté hizo, y que a menudo, como ya habíamos mencionado antes, ni siquiera cumplimos. Amén. La lengua es algo que tenemos que domar. Nuestro corazón puede ser engañoso. Prométele a Dios, júrale a Dios: te juro, Señor, que si haces esto por mí, te doy mi primogénito. Te juro, Dios, te prometo que si haces esto por mí, estoy dispuesto me voy a África a predicar el Evangelio. Te juro. No hay necesidad. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe cuánto lo necesitamos o cuánto lo queremos. No hay necesidad de hacer esos juramentos. El versículo 32 de Jueces 11 sigue diciendo: luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos. Y noten lo que dice aquí en el versículo 32. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo y conquistó a Aroer hasta Minit y sus 20 ciudades, hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Noten, esta era la razón para lo que había sido llamado por Dios por medio de sus hermanos, que primero lo habían echado fuera de su casa cuando lo habían despreciado. Y de nuevo debo reiterar que no había ninguna necesidad de hacer ningún juramento a Dios para tratar de influenciar el resultado. ¿Sí? No había ninguna razón. Ahora, les voy a dar la fórmula para no caer en el error en el que cayó Jefté. ¿Sí? Escuchen esto, por favor. Si conocemos las promesas de Dios, y ahí está la condición, ¿ok? Si las conocemos, debemos conocerlas. Cuando no conocemos las promesas de Dios es cuando empezamos a meternos en problemas, porque pedimos cosas que Él nunca prometió. He escuchado gente que dice: Señor, tú en tu palabra prometiste que... Y luego dicen la promesa que ellos piensan que es una promesa para ellos. Pero a menudo hay promesas que Dios hizo, pero únicamente para el pueblo de Israel. A menudo hay promesas que Dios hace que las vemos en su contexto y vemos que son para gente en particular y no para toda la familia de creyentes. Entonces tenemos que conocer las promesas de Dios y tenemos que conocer por medio de su contexto cuáles son para todos los creyentes y cuáles no son para todos los creyentes. Entonces, si conocemos las promesas de Dios y clamamos a Dios de acuerdo a esas promesas, entonces no tenemos razón para prometerle o jurarle a Dios que si Él cumple su promesa, yo voy a... Porque lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo de acuerdo a su promesa. Y si lo estoy pidiendo de acuerdo a su promesa, entonces va a ser su voluntad. ¿Sí? Y podemos estar seguros de que si estamos pidiendo de acuerdo a las promesas de Dios, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 20 lo siguiente: porque todas las promesas ¿de quién? De Dios. En Él, hablando de Jesús, ¿son qué? Sí. Por eso por medio de Él, hablando de Jesús, también nosotros decimos que amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios, todas las promesas que Dios ha dado a todo el cuerpo de creyentes en Jesús son sí
sí y son amén. En otras palabras, ya están hechas. Y podemos confiar en que están hechas. Y si podemos confiar en que están hechas, entonces no tenemos por qué negociar con Dios. Ya se hizo por nosotros. Debemos tener la seguridad de que las vamos a recibir. ¿Me explico? Ahora, por si no, quiero llamarles la atención a un versículo más, en el que se nos dice que si pedimos a Dios conforme a su voluntad, tenemos exactamente lo que nosotros le hayamos pedido. Noten en 1 de Juan capítulo 5 los versículos 14 y 15. 1 de Juan capítulo 5, comenzando con el versículo 14, dice, y esta es la ¿qué dice ahí? La confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza? Si pedimos algo según su voluntad, ¿Él qué hace? Nos oye. Paréntesis, ¿quiere decir que si no pedimos conforme a su voluntad, no nos oye? Piensen en ello, se los dejo de tarea y la semana que entra vamos a hacer una prueba, ¿ok? Entonces, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, ¿ok? Esa es la confianza que tenemos. Versículo 15, noten lo que dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, obviamente que sea su voluntad, también sabemos que tenemos que las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si clamamos a Dios de acuerdo a sus promesas, sabemos que esas promesas son su voluntad. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos confianza en ¿qué? En que Él nos oye y nos va a dar lo que hayamos pedido, porque es de acuerdo a su voluntad. Pero, ¿qué tal si no conocemos las promesas de Dios? ¿Qué tal si somos nuevos a la fe y no conocemos todas las promesas de Dios todavía? ¿O qué tal si no estamos seguros de si lo que estamos pidiendo es su voluntad o no? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, dos soluciones para eso. Primero, dése a la tarea de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de escudriñarla, de meditar en ella. Dése a la tarea de conocer esas promesas. Y a la tarea de buscar por medio de su Espíritu y a través de la oración que Él le dé a conocer su voluntad. Pero hasta que eso suceda, hasta que esto pase, no se agarre haciéndole promesas a Dios, tratando de negociar con Él. No se agarre haciéndole juramentos a Dios. Porque puede decir usted, Señor, si haces esto, te juro que yo voy a hacer aquello. Y el Señor puede que haga lo que usted le pidió hoy y puede que hoy mismo lo llame a su presencia. ¿Qué va a hacer si no le cumplió con esa promesa? No tuvo chance de cumplir con esa promesa. Tenemos que tener mucho cuidado, entonces no debemos ser como Jefté. Entonces, hasta que suceda lo que le estoy diciendo aquí, que conozca las promesas de Dios y esté seguro que está pidiendo conforme a su voluntad, hasta que eso suceda, les recuerdo otra vez lo que dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Pero no, de nuevo, no se imaginan lo importante que Dios ha impresionado en mi corazón, que entendamos esto. No tenemos por qué negociar con Dios. Él ya lo prometió. Si es su voluntad, lo vamos a tener. No tenemos que negociar con Él. Ahora, cuando conocemos las promesas de Dios y estamos seguros de que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, y de todos modos sentimos la necesidad de tratar de negociar o sobornar a Dios haciéndole alguna promesa o algún juramento para influenciar el resultado, ¿qué estoy diciendo acerca de mi confianza en Dios? ¿Qué estoy diciendo acerca de mi confianza en que Dios va a cumplir con su promesa? ¿Qué estoy diciendo acerca de mi confianza en que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Estoy diciendo que mi confianza no está ahí, no está presente, en que la presión que estoy sintiendo, el dolor que estoy sintiendo, la
La angustia que estoy sintiendo por esto que está sucediendo me está llevando a hablar de una manera necia, me está llevando a decir cosas que no debería de decir. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Jefté. ¿Qué tal si mis hermanos no me dan la posición que me prometieron? ¿Qué tal si no puedo vencer a los amonitas? ¿Qué tal? Dios, hacemos un trato tú y yo. ¿Qué te parece? Tú me das la victoria para que todo esto que se supone que va a suceder, suceda, y a la primera persona que salga de mi casa te la presento como sacrificio. Wow. Algo serio, ¿no creen ustedes? Algo serio. Cuando actúo de esa manera, esto dice que no tengo esa confianza, que no tengo esa fe, que no le creo a Dios, que no creo en lo que su palabra me dice acerca de su fidelidad y de su inmutabilidad, en otras palabras, de que Él no cambia. Y que necesito asegurarme de alguna manera, necesito hacer algo yo mismo para poder estar seguro de que va a suceder lo que va a suceder, lo que se supone que va a suceder. De alguna manera tengo que meter la cuchara yo ahí para que suceda, o para que suceda más rápido, o para que suceda como yo quiero, etcétera, etcétera. Y debemos de tener cuidado con ello, porque noten lo que sucede, versículo 34 de Jueces 11. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Y Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla rasgó sus vestiduras y rompió en llanto y dijo: ay, hija mía, qué desgracia la mía. Y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor y no me puedo retractar. ¿Quién fue la que salió a recibirlo? Su hija. No nomás su hija, su única hija. No tenía ni otro hijo ni otra hija. Y noten lo que dice: tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor y no me puedo retractar. Cuidado con hacer promesas. Cuidado. Porque como dice mi papá, puede salirnos el tiro por la culata, que es la parte posterior de la escopeta. Cuidado. Y ¿saben qué? Dios manda en su palabra que los juramentos que se le hagan se tienen que cumplir. Números capítulo 30, versículo 2 dice: cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. Punto. Deuteronomio capítulo 23, los versículos 21 al 23 dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples. Versículo 22, me encanta el versículo 22, dice: aunque no cometerás ningún pecado si te abstienes de prometer. ¿Qué es lo más seguro entonces? No prometer. Versículo 23, toda promesa que salga de tus labios deberás cumplirla, tal y como lo prometiste al Señor tu Dios. Cumplirás con la ofrenda voluntaria que hiciste con tu propia boca. Ahora hay mucha gente que ve estos pasajes y dice: ay, pero qué Dios tan horrendo, qué bárbaro. ¿Quiere decir que va a hacer que Jefté sacrifique a su propia hija? ¿Quiere decir que lo va a forzar a que la sacrifique, a que la presente como sacrificio, a que la presente como holocausto? No sé, ¿ustedes qué creen? Vamos a seguir leyendo. Versículo 36 dice: pero ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Creo que es admirable la sujeción de la hija, ¿no es cierto?, a la voluntad del padre. Es admirable aquí que ella le diga: papá, si esa es la promesa que le hiciste a Dios, por favor, cúmplela, cuésteme lo que me tenga que costar a mí.
Pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jefté debió cumplir esa promesa o no? Sí, debió cumplirla. Yo creo que Jefté no debió cumplirla. No debió cumplirla. No debió cumplirla. Porque una de las cosas que yo miro aquí en Jefté no es necesariamente su celo por cumplir una promesa a Dios. Lo que yo veo aquí en Jefté es la inhabilidad de Jefté para reconocer que su promesa había sido una promesa hecha sin pensar en las consecuencias y sin pensar que ésta iba contra la ley de Dios. Hizo una promesa sin pensar en las consecuencias y sin pensar que esta promesa iba en contra de la ley de Dios. Porque Dios les dijo que no sacrificaran a sus hijos. Se los prohibió estrictamente que no los sacrificaran. Y Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. Dios siempre va a actuar de acuerdo a lo que su palabra dice. Y siempre va a actuar con misericordia. A menudo se pueden hacer promesas inclusive a Dios movidos por el temor, la duda, la presión. Pero si nos damos cuenta de que el cumplir esa promesa va a dañar a gente inocente o va a, y esta es la clave, ofender a Dios o nos va a llevar a hacer algo que Dios claramente prohíbe en otra parte de las Escrituras, podemos y debemos dar marcha atrás. Porque dos males no hacen un bien. Nunca. Nunca. Ahora, no estoy dando permiso para que si se hace una promesa a Dios no se cumpla. Esta es una situación muy, muy especial y hay veces en las que nosotros sin pensar hacemos promesas que cuando nos damos cuenta vemos lo que va a costarnos, ya sea a nosotros, a otra persona, y a las otras personas les va a costar mucho más de la ganancia que se va a obtener y debe uno de decir, no puedo cumplir con esta promesa. Pregunta, ¿qué hubiera sucedido si cuando Jefté vio que la que salió a recibirlo de su casa, cuando vio que era su hija, cae al suelo de rodillas y dice, Señor, he cometido un grave error. Nunca me puse a pensar que mi hija podría ser quien saliera a recibirme. Por favor, perdóname, pero este es un juramento que no puedo cumplir. ¿Qué habría hecho Dios? Digo, sabiendo lo que sabemos acerca de Dios por medio de las Escrituras, sabiendo que esto había sido prohibido por Dios a su pueblo específicamente, sabiendo lo misericordioso y lo lleno de gracia y lo lleno de amor y lo lleno de compasión que Él es, ¿qué creen que hubiera dicho Dios? Vámonos hasta el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios anda en el huerto y los anda buscando y finalmente los encuentra y le dice a Adán, ¿qué onda? ¿Por qué te escondes? Y Adán dice, es que comí del fruto que me dijiste que no comiera. ¿Pero qué has hecho? ¿Se acuerdan lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Ella me dio que comiera y yo comí. Y luego Dios se vuelve con Eva y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Se acuerdan lo que dice Eva? La serpiente que hiciste. Ella me dijo que era bueno para comer y comí. ¿Qué le estaban diciendo a Dios? Tú tienes la culpa. Porque tú creaste a la mujer y creaste a la serpiente. Y si no hubieras creado a la mujer, yo no hubiera pecado. Y si no hubieras creado a la serpiente, ella no hubiera pecado. Tú tienes la culpa. Pero de nuevo, sabiendo lo que sabemos acerca de Dios ahora, ¿qué creen que hubiera hecho Dios si Adán cae de rodillas y dice, Señor, pequé contra ti, perdóname, ayúdame? No supe qué hacer.
Sabiendo lo que sabemos de Dios ahora, ¿qué creen que hubiera hecho Dios? No contesten. No podemos saber porque Adán no lo hizo, ¿verdad? Ni podemos saber lo que hubiera hecho Dios en este caso porque Jefté no lo hizo. Prefirió no admitir su error, prefirió no admitir que se había equivocado, prefirió no admitir que se había comportado de una manera necia, prefirió no decir que había sido un tonto y cumplir con la promesa que pedir perdón. Han oído el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Les digo una cosa, más vale pedir perdón que ser castigado por Dios. Más vale pedir perdón que recibir su disciplina. Más vale pedir perdón que por una necedad ser encontrado culpables por Dios. Yo creo que Dios no hubiera ido contra su palabra. Dios no le hubiera dicho, no, pues ahora me la prometiste, así es que yo no sé cómo le haces, pero me la tienes que sacrificar. Dios no hubiera dicho eso. De nuevo, se los había prohibido. Yo creo que Dios le hubiera dicho, ya ves, Jefté, conoces parte de la ley, conoces parte de mi palabra, pero no la conoces toda. Y por no conocerla toda, cometiste este error. Ya ves, Jefté, te dejaste influenciar por los cananitas que son parte de tu linaje y trataste de negociar conmigo como ellos negocian con sus dioses, y no es así como lo debes hacer. Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios separado, yo no soy como los otros dioses, yo soy un Dios justo. No, Jefté no tenía por qué cumplir esta promesa. Jefté no tenía por qué haber hecho esta promesa, pero creo que Dios le hubiera perdonado su error y no hubiera tenido que matar a su hija, pero no fue así. No fue así. Quizás sus hombres lo habían escuchado hacer la promesa y para que sus hombres vieran que él era bien cumplidor, porque a veces hacemos las cosas porque lo prometimos delante de otra gente y ahora, aunque me lleve pifas, lo tengo que cumplir para que no digan que soy un rajón. ¿No es cierto? Eso no nos hace más hombres, nos hace necios, tontos, estúpidos. Tenía un amigo que apostó a que se podía tomar toda una botella de tequila, todo un litro de tequila, un litro de whisky y un 6 de cerveza él solo. Y se fue con sus amigos y empezó a tomar. Y todos sus amigos, ándale, tú dijiste que podías, ándale. Y empezó. Y una tras otra, la botella, y la otra. Cuando ya no pudo más, lo llevaron a su casa. Pero para que su esposa no se diera cuenta, lo dejaron en su carro afuera, estacionado, dormido. Pero en los ojos de sus amigos era un gran hombre porque cumplió lo que dijo. Siguiente día, no habiendo llegado a su casa, su esposa empieza a llamar gente. Salen de la casa y miran su carro y dicen, oh, aquí está. Y van a tratar de bajarlo del carro. Estaba muerto de una congestión alcohólica. Pero se fue contento porque cumplió con su palabra. Mis hermanos, amigos, amigas y hermanas, tengamos mucho cuidado. Hay veces que es mejor dar un paso atrás y que digan, aquí corrió y no aquí murió. Y más cuando se trata de hacerle promesas a Dios. Noten el resto del capítulo 11, comenzando con el versículo 37, dice, y le hizo una petición a su padre, su hija, concédeme 2 meses para ir por los montes con mis amigas. Déjame llorar por mi virginidad. Obviamente todavía no estaba casada, no había conocido hombre. Y Jefté le concedió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen.
Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. Y a partir de entonces fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté, el galadita. Triste historia, ¿no es cierto? Triste historia. Que no tenía por qué terminar así. Que no había razón por qué terminar así. Si tan solo Jefté hubiera sabido que no tenía por qué negociar con Dios, que Dios le iba a dar la victoria. Y más que eso, que no tenía por qué hacerle una promesa a Dios de hacer algo que Dios estrictamente prohibía en su palabra. Es importante que conozcamos la palabra de Dios, mis hermanos. Es importante. De pasta a pasta. Por eso aquí la estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para tener todo el consejo de Dios. Y tratamos de mantenerla siempre en su contexto para recibir el mensaje correcto que Dios tiene para nosotros. Sigamos adelante, aprendiendo más de Dios, aprendiendo más de su palabra y confiando en Él. Conozcan sus promesas, busquen su voluntad. Nunca traten de negociar con Él. Él es Dios. Ahí no lo podemos engañar. Él sabe de qué pata cojeamos. Conoce nuestro corazón. Sabe cuando estamos siendo sinceros, no lo tenemos que convencer. Amén. Oremos.